Hola a todos y bienvenidos a este rincón de historias impactantes. Antes de sumergirnos en este relato de transformación, quiero pedirles un favor. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras narraciones fascinantes. Y si esta historia les llega al corazón, no olviden darle me gusta a este video. ¿Alguna vez se han sentido invisibles? Como si las personas a su alrededor solo vieran una versión distorsionada de ustedes. Prepárense para conocer a una mujer que no solo se enfrentó a esa invisibilidad, sino que la hizo añicos. El Titán y la Sombra. Un despertar en la gran ciudad. Él era dueño del horizonte de la ciudad, pero no soportaba ver a su propia esposa. Alistair Blackwood, un titán de la industria, con la imponente silueta de su rascacielos reflejada en los cristales de su ático en Park Avenue, veía a Leonor como nada más que una parte necesaria, aunque profundamente vergonzosa, de una fusión empresarial. La llamaba Sosa, un fantasma en su mansión dorada, una flor de pared que escondía activamente del ojo público. Pero un fantasma aún puede oír, ¿verdad? Y después de un último insulto aplastante, Leonor decidió que esa flor de pared estaba a punto de florecer. Se embarcó en una transformación secreta, preparándose para una sola noche, la gala benéfica Metrópolis. Quería mostrarle a su marido y al mundo exactamente a quién habían subestimado. Alistair Blackwood no se había casado con una mujer. Había adquirido un activo final y crítico. Leonor Vega era la clave biológica para la exitosa fusión entre Industrias Blackwood y Farmacéuticas Vega. Un acuerdo orquestado por sus padres en un campo de golf años antes de que cualquiera de ellos tuviera voz ni voto. El trato era inquebrantable. La unión de sus empresas se sellaría con la unión de sus hijos. Alistair obtuvo acciones de control de un imperio farmacéutico. Y Leonor obtuvo el apellido Blackwood y una jaula, aunque dorada. El ático en Park Avenue era menos un hogar y más un museo del éxito de Alistair. Era una extensión fría de mármol, cristal y acero, con vistas panorámicas de una ciudad que lo adoraba. Y en este extenso testimonio de su poder, Leonor era el fantasma. Era callada, discreta y, según la opinión mordaz de Alistair, dolorosamente sencilla. Tenía unos ojos inteligentes color avellana que lo veían todo, pero los mantenía cabizbajos. Su cabello castaño ceniza solía estar recogido en un moño simple y severo, y su armario consistía en una rotación de cardigans beige, grises y azul marino, y faldas discretas que parecían diseñadas para que se fundiera con el costoso papel tapiz. Alistair era un hombre esculpido por la ambición y la arrogancia. Con rasgos oscuros y afilados, un físico moldeado por entrenadores personales y una colección de trajes de Savile Row, acaparaba la atención donde quiera que fuera. Prosperaba bajo los reflectores. Su nombre era una presencia constante en las páginas de Forbes y Vogue. Su esposa, sin embargo, era su vergüenza secreta. En los 3 años de matrimonio, nunca la había llevado voluntariamente a un evento público importante. En las raras ocasiones en que su presencia era inevitable, la presentaba con un gesto despectivo de la mano. Ella es Leonor, antes de volver inmediatamente su atención a alguien más importante, más hermosa, más interesante. La burla no siempre era tan pública. Más a menudo, era una serie diaria de pequeños y agudos cortes. «Por el amor de Dios, Leonor, ¿vas a usar eso otra vez?», se mofaba mientras ella bajaba a desayunar, su sencillo vestido gris
en marcado contraste con su inmaculado traje de Tom Ford. «Tienes una tarjeta negra sin límite. Intenta parecer que estás casada conmigo, no con mi contable». Ella solo murmuraba un tranquilo «Estoy cómoda, Alistair», lo que solo parecía enfurecerlo más. «La comodidad es el lujo de la gente que no necesita ser vista», replicaba, sin siquiera levantar la vista de su tableta. Su crueldad era casual, un subproducto irreflexivo de su inmenso ego. Nunca consideró sus sentimientos, porque para él no era una persona completa. Era una obligación contractual, un mueble viviente. No tenía idea de que se había graduado summa cum laude de la Escuela de Negocios de Wharton con un título en finanzas, que hablaba 3 idiomas con fluidez, o que encontraba consuelo en la lectura de literatura rusa en su idioma original a altas horas de la noche, cuando el cavernoso ático estaba en silencio. Él nunca preguntó. La próxima gala benéfica Metrópolis era el ápice del calendario social de Nueva York, un evento que Alistair consideraba su escenario personal. Este año, el nombre de Industrias Blackwood era el patrocinador principal. Su asistencia era innegociable y para su profunda irritación, también lo era la de su esposa. Los miembros de la Junta, particularmente los más mayores y tradicionales del lado Vega, habían estado haciendo comentarios sobre su ausencia en funciones anteriores. Se veía mal. Para ser específicos, parecía que había problemas en el matrimonio perfecto del multimillonario. Él lo mencionó una tarde, de pie junto a las ventanas de suelo a techo, con un vaso de whisky escocés en la mano. «La gala es el 1 del próximo mes. ¿Vendrás conmigo?» Leonor levantó la vista de su libro, su expresión ilegible. «Oh, no lo sabía». «Bueno, ahora lo sabes», dijo bruscamente. «Mi equipo de relaciones públicas cree que es imperativo que presentemos un frente unido». Removió el líquido ámbar en su vaso. «Le he pedido a mi asistente que contacte a una estilista. Se llama Celine. Estará aquí mañana a las 10. Por el amor de Dios, escúchala. No discutas. Solo deja que te convierta en algo presentable». Él no vio el destello de dolor en sus ojos avellana. O quizás sí, y simplemente no le importó. Para él, esto era un problema que debía gestionarse. Su sencilla esposa necesitaba ser pulida como una pieza de plata opaca antes de poder ser exhibida. «Por supuesto, Alistair», dijo ella, su voz un suave susurro que la inmensidad de la habitación se tragó fácilmente. Él asintió secamente, satisfecho. Se bebió su whisky escocés y salió de la habitación sin decir una palabra más, dejándola sola con las luces de la ciudad y el peso de su desdén casual. Leonor cerró su libro, las palabras en la página borrosas. Caminó hacia la ventana, mirando la interminable corriente de luces brillantes y bulliciosas. Todo el mundo allí abajo vivía una vida llena de decisiones y sentimientos, desamores y alegrías. Ella estaba allí arriba, más alto que todos ellos, en un palacio silencioso y estéril, más aislado de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Durante 3 años había soportado. Durante 3 años se había hecho pequeña e invisible, esperando que, si no llamaba la atención, al menos podría encontrar la paz. Pero su demanda de que fuera presentable no era solo un insulto. Era una orden para ser un simple adorno en su brazo por una noche. Él no la quería. Quería una versión sanitizada y aprobada de ella. Y mientras miraba su tenue reflejo en el cristal, una resolución tranquila y fría comenzó a formarse en lo más profundo de su corazón. Él quería algo presentable. Bien, lo conseguiría, pero no sería en sus términos. Sería en los de ella.
¿Creen que Alistair alguna vez se dio cuenta del verdadero potencial de Leonor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. La estilista Celine llegó precisamente a las 10 de la mañana siguiente. Era una mujer elegante, de aspecto frágil, con un severo corte bob negro y un aire de impaciencia profesional. Evaluó a Leonor con ojo crítico, dando una vuelta lenta a su alrededor, como si inspeccionara un trozo de ganado poco notable. Bueno, comenzó Celine, con su acento francés marcado. Tenemos un lienzo muy en blanco. Hizo un gesto a sus asistentes para que trajeran percheros llenos de deslumbrantes vestidos en tonos joya, telas que brillaban y fluían como metal líquido. Durante horas, Leonor fue pinchada, empujada y obligada a usar vestidos que parecían disfraces. Cada uno era un testimonio del gusto de Alistair, ruidoso, caro y diseñado para gritar «trofeo». Había un vestido carmesí con un escote pronunciado, un modelo dorado de lentejuelas cegadoramente brillante y un vestido azul zafiro que se sentía pesado y asfixiante. El señor Blackwood especificó que quiere algo que cause impacto, dijo Celine, tirando de una cremallera. Quiere que se vea vibrante. Leonor sabía lo que quería decir. Quería que se viera como las mujeres con las que solía ser visto. Modelos y actrices tan deslumbrantes y desechables como copas de champán. Se sentía como una impostora en su propia piel. La ropa hermosa solo servía para resaltar cuánto no era la mujer que se suponía que debía usarlas. Más tarde esa semana, la gota que colmó el vaso. No fue un golpe directo, sino uno de refilón, escuchado por casualidad, y mucho más doloroso por ello. Alistair estaba organizando una cena de negocios informal en su comedor privado. Leonor, como de costumbre, se había ausentado, retirándose a la biblioteca contigua al espacio. Las pesadas puertas de roble estaban casi cerradas, pero quedaba una pequeña rendija, y las voces, lubricadas por el vino caro, se colaron. Oyó la carcajada de Julian Croft, el principal rival de negocios de Alistair. Croft era todo lo que Alistair era, pero con un barniz de encanto de dinero viejo que la agresividad de dinero nuevo de Alistair nunca podría replicar. Su rivalidad era legendaria en los círculos financieros de Nueva York. Tengo que decir, Alistair, la voz suave de Croft se deslizó por la puerta. Has jugado el juego a largo plazo de manera brillante. Asegurar Farmacéuticas Vega fue una obra maestra. Lástima por los accesorios. Los amigos de Alistair rieron. A Leonor se le atragantó la respiración. Sabía que hablaban de ella. Ella es un medio para un fin, Julián. Nada más. La voz de Alistair era resbaladiza de condescendencia. Estaba actuando para su audiencia. El acuerdo se mantiene. La mujer es útil para mantener la conexión familiar con la Junta. Pero seamos honestos, es un estorbo. Un cero absoluto en el departamento de carisma. Mantenerla fuera del centro de atención es un trabajo a tiempo completo. Alguien más intervino. Vamos, Alistair. Al menos podrías haberte casado con una con un poco de chispa. El embalaje era irrelevante, replicó Alistair, y la rotundidad de su tono fue como una bofetada. Compré la empresa, no el papel de regalo. Mientras se mantenga callada y no me avergüence, está cumpliendo su parte del trato. La risa que siguió fue un golpe físico. Leonor se encogió contra la puerta, las manos apretadas contra la boca para sofocar un jadeo. Un estorbo. El papel de regalo. No solo se lo había dicho a ella en un momento de ira, se lo había dicho a su rival, a sus amigos, como un motivo de orgullo.
Se jactaba de lo poco que ella significaba para él. En ese momento, algo dentro de ella no solo se rompió, se hizo añicos, y los pedazos comenzaron a reensamblarse en algo nuevo, algo duro y afilado. La aceptación silenciosa que había cultivado durante 3 años se evaporó, reemplazada por una furia fría y clara. Había sido un fantasma en su casa, una nota al pie en su vida, una obligación contractual que apenas toleraba. Ya no más. Se alejó de la puerta en silencio, sus movimientos gráciles y seguros. Fue a su dormitorio, el que estaba en el extremo opuesto del ático al de Alistair, y se sentó en su antiguo escritorio de escritura. Abrió un pequeño cajón oculto y sacó una agenda gastada, encuadernada en cuero. Había pertenecido a su madre, una mujer que, antes de su enfermedad, había sido una fuerza de la naturaleza, brillante, elegante e incondicionalmente ella misma. Leonor hojeó las páginas, sus dedos trazando la elegante escritura desvanecida, hasta que encontró el nombre que buscaba: Isabella Rossi, Roma. Isabella había sido la confidente más cercana de su madre, una figura legendaria de la que se susurraba en las más altas esferas de la sociedad europea. No era solo una estilista, era una escultora de personas, una artista que trabajaba no con arcilla o piedra, sino con confianza, postura y presencia. Se había retirado hacía años, desapareciendo del ojo público para vivir una vida recluida en Italia, rechazando a todos los clientes. Leonor tomó su teléfono. No dudó. Sabía que era una apuesta arriesgada, pero el fuego que Alistair acababa de encender en su interior ardía demasiado brillante como para ser ignorado. No sería presentable. No sería una muñeca vestida por su estilista. Sería una obra maestra de su propia creación. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que una voz ronca y acentuada contestara. «¡Pronto!». Leonor respiró hondo, el sonido de su propio latido atronando en sus oídos. «¿Isabela?», dijo, su voz firme y clara, desprovista de su habitual susurro. «Soy Leonor Vega. Soy la hija de Catalina Vega. Necesito tu ayuda». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Leonor pudo oír el débil sonido de las cigarras, un mundo de distancia del silencio estéril de su ático. ¿La chica de Catalina? La voz de Isabella Rossi era un graznido bajo y ahumado, como whisky añejo. «No he oído ese nombre en años. Estoy jubilada, cara». «Lo sé», dijo Leonor, su voz cobrando fuerza. «No llamaría si no fuera importante. No se trata de un vestido. Se trata de una resurrección». Otra pausa. Isabella estaba intrigada. «Resurrección. Esa es una palabra muy grande». «Me llamó papel de regalo», dijo Leonor, las palabras con sabor a ceniza. Dijo que era un estorbo que tenía que esconder. Me va a exhibir en la Gala Metrópolis, y espera que sea su accesorio tranquilo y sencillo. Me niego. Las cigarras zumbaron, y luego una risa grave retumbó por el teléfono. «Ah, un hombre. Siempre es un hombre. Tu madre habría quemado todo su mundo por decir tal cosa. Tienes su fuego dentro de ti, creo. Solo está dormido». «Muy bien, pajarito. Veamos si podemos enseñarte a rugir. Estaré en Nueva York en 2 días. Cancela a esta Celine. Tenemos trabajo que hacer». La línea se cortó. Leonor sintió una descarga de adrenalina pura. El juego acababa de cambiar. Al día siguiente, despidió a una Celine desconcertada, diciéndole simplemente que sus servicios ya no eran necesarios. Luego informó a Alistair que ella se encargaría de sus propios arreglos para la gala.
Él apenas levantó la vista de su escritorio. Bien. Solo no aparezcas con uno de tus cardigans grises. Ya me avergonzaré bastante. Estaba tan seguro de su percepción de ella que no podía imaginarla haciendo nada de importancia. Su desinterés fue la cobertura perfecta. Isabella Rossi no era lo que Leonor esperaba. No era un torbellino de besos al aire y jerga de moda. Era una mujer de unos 60 y tantos años, con ojos oscuros penetrantes, una melena de cabello plateado recogida en un elegante moño y un aura de autoridad absoluta. Llegó por la entrada de servicio, con una sola maleta, y examinó el ático con una mirada de profundo desdén. «Este lugar no tiene alma», declaró. «Es una caja fuerte con vistas. Con razón te escondes». Su trabajo comenzó no en un armario, sino en la mente de Leonor. Durante los primeros días, no miraron ni una sola prenda de vestir. Hablaron. Isabella hizo que Leonor le contara todo sobre su infancia, su amor por los números y la literatura, sus ambiciones olvidadas, el peso lento y aplastante de su matrimonio. Isabella escuchó. Su mirada nunca vaciló, diseccionando cada palabra, cada vacilación. «Te has vuelto invisible como un escudo», concluyó Isabella una tarde, mientras estaban sentadas en el solarium apenas usado. «Crees que si no pueden verte, no pueden hacerte daño. Pero un escudo también puede ser una jaula, Leonor. Te has encerrado dentro». El entrenamiento fue riguroso y holístico. Isabella era una sargento instructora en Dior. Comenzaron con la postura. Hombros hacia atrás. Tus antepasados no eran invertebrados. ¿O sí? Camina como si fueras dueña del suelo que pisas, no como si te disculparas por ocupar espacio. Leonor pasó horas caminando de un lado a otro, en el largo pasillo con una pila de libros sobre la cabeza, hasta que su vacilante arrastrar de pies se transformó en un paso grácil y seguro. Luego vino su voz. Isabella la hizo leer poesía en voz alta, proyectando desde su diafragma. Tu voz es un susurro. Un susurro es para secretos y oraciones, no para la sala de juntas o el salón de baile. Habla como si esperara ser escuchada. Sus suaves murmullos lentamente ganaron timbre y fuerza, volviéndose medidos y claros. Isabella también escudriñó sus hábitos. Deja de esconderte detrás de tu cabello. Deja de mirar al suelo. El contacto visual no es un desafío, es una conversación. Deja que vean la inteligencia en tus ojos. Asustará a los débiles e impresionará a los fuertes. Mientras Isabella estaba remodelando su presencia, Leonor estaba secretamente reconstruyendo su independencia. Hace años había heredado una cartera de acciones modesta, pero respetable de su abuela. Alistair, después de un vistazo superficial, la había descartado como dinero de bolsillo y se había olvidado por completo. Pero Leonor, con su educación de Wharton y una mente financiera brillante y sin explotar, la había estado gestionando meticulosamente. En la privacidad de su estudio, a altas horas de la noche, no solo leía a Tolstoy, analizaba las tendencias del mercado, haciendo inversiones atrevidas y calculadas en nuevas empresas tecnológicas y empresas emergentes de biotecnología. Su dinero de bolsillo había crecido silenciosamente hasta convertirse en una fortuna sustancial, un nido secreto que le daba una creciente sensación de poder. Era su plan de escape mucho antes de que supiera que estaba planeando un escape. Finalmente, una semana antes de la gala, Isabella se ocupó del papel de regalo. No trajo percheros de vestidos. En cambio, ella y Leonor colaboraron. No buscaron tendencias, buscaron una declaración. «Esto no se trata de ser hermosa», explicó Isabella, dibujando diseños en un cuaderno.
Alistair está rodeado de belleza. Es común. Es barata. Esto se trata de ser inolvidable. Crearemos un enigma. Cuando entres en esa habitación, no deben decir, es hermosa. Deben decir, ¿quién es esa? Encargaron un vestido a un diseñador de vanguardia reclusivo en Amberes, cuyo trabajo estaba más cerca del arte que de la moda. Era una obra maestra de seda azul medianoche que parecía beber la luz, estructurada con precisión arquitectónica, pero fluyendo con una gracia etérea. Era elegante, poderosa y absolutamente única. Era un vestido que no usaba a la mujer. La mujer tenía que habitarlo. La transformación física fue la pieza final. Un estilista de cabello de primer nivel, bajo juramento de secreto, fue traído de París. Cortó su cabello castaño ceniza, lo capeó para enmarcar su rostro y lo tiñó de un castaño rico y cálido, con sutiles destellos rojizos. Una maquilladora, una leyenda en el mundo editorial, le mostró cómo acentuar sus pómulos altos y definir sus grandes e inteligentes ojos color avellana, haciéndolos el punto focal más llamativo de su rostro. La tarde de la gala, Leonor miró su reflejo. La mujer que la miraba era una extraña, pero también, paradójicamente, la versión más honesta de sí misma que jamás había visto. La sencillez se había ido, despojada para revelar la fuerza que siempre había estado allí. El miedo se había ido, reemplazado por una determinación tranquila y fría. Isabela estaba detrás de ella. Orgullosa sonrisa en su rostro. «Ahí estás, cara», dijo suavemente. «Me preguntaba cuándo aparecerías». Leonor le devolvió una sonrisa verdadera y segura que le llegó a los ojos. «Alistair espera una flor de pared», dijo, su voz baja y resonante. «Está a punto de recibir un incendio forestal. Están listos para ver la reacción de Alistair. Dejen un comentario si creen que se arrepentirá de sus palabras. No olviden seguir el canal para más contenido como este». La gala benéfica Metrópolis era un ejercicio de grandeza ostentosa. La entrada del Museo de Arte Moderno era un río de flashes de cámaras y cuerdas de terciopelo. Autos de lujo llegaban uno tras otro, dejando a la élite de la ciudad en una alfombra roja que serpenteaba entre una multitud de reporteros y curiosos. Alistair Blackwood llegó temprano y solo. Prosperaba en este ambiente, moviéndose entre la multitud con la gracia depredadora de un tiburón. Vestía un esmoquín Brioni hecho a medida, la tela oscura, un contraste perfecto con su ambición implacable. Estrechaba manos con políticos, intercambiaba cumplidos con rivales de negocios y posaba para las cámaras con una sonrisa fácil y practicada. Estaba en su elemento. Varias personas preguntaron por su esposa. «¿Dónde está Leonor esta noche, Alistair?», preguntó un corpulento director ejecutivo bancario. Alistair dio un suspiro teatral y despectivo. «Oh, ya sabes, Leonor. Probablemente todavía esté decidiendo qué tono de beige usar. Ya llegará. No te preocupes, la he tenido completamente estilizada. Incluso podría ser reconocible esta noche», guiñó, y los hombres a su alrededor compartieron una risita cómplice. Sintió una familiar punzada de irritación. Solo esperaba que no hiciera nada para avergonzarlo activamente. Se sirvió una copa de champán y se colocó cerca de la gran escalera, el punto de entrada principal al salón de baile donde podía establecer su corte. Estaba inmerso en una conversación con Julianne Croft, su charla una danza educada de insultos velados y juegos de poder, cuando un repentino silencio se apoderó del vestíbulo, normalmente ruidoso. No fue un silencio abrupto,
sino una ola de quietud que se extendió a medida que las conversaciones se detenían y las cabezas comenzaban a girar, una por una, hacia la entrada. Un murmullo de susurros siguió. Alistair, molesto por la interrupción, miró impaciente hacia la escalera. Y entonces la vio. Por un momento, su cerebro simplemente se negó a procesar la imagen. Vio a una mujer descendiendo la gran escalera de mármol, y su primer pensamiento fue que debía ser una estrella de cine, o quizás la realeza europea de la que no le habían informado. Se movía con una gracia líquida, su mano deslizándose suavemente sobre la balaustrada. El vestido, una creación impresionante de seda azul medianoche, parecía absorber la luz a su alrededor, creando un aura de misterio y poder. No era revelador, pero se ceñía a una figura sorprendentemente esbelta y fuerte. Su cabello castaño oscuro, rico, atrapaba la luz enmarcando un rostro con pómulos esculpidos y una expresión decidida, pero serena. Pero fueron sus ojos los que mantuvieron a la sala cautiva. Eran grandes, inteligentes y escaneaban a la multitud con una mirada tranquila y segura. No había timidez, ni disculpa en ellos. Tenían un poder silencioso y formidable. Alistair sintió una extraña e inusual opresión en el pecho. Entrecerró los ojos ligeramente, un destello de confusión cruzando sus facciones. Había algo en la línea de su mandíbula, en la forma de sus ojos. Julian Croft, de pie a su lado, lanzó un silbido bajo. «Dios mío», murmuró, su habitual máscara cínica cayendo por un segundo. «Ahora esa es una mujer. ¿Quién es ella?» La mujer llegó al pie de la escalera. Las cámaras, que habían estado enfocadas en una famosa actriz, se giraron hacia ella en un movimiento frenético y unificado, el sonido de los obturadores como una granizada. Ella no se inmutó, no posó. Simplemente se detuvo, sus ojos continuando su tranquila inspección de la sala. Y entonces su mirada se posó en Alistair. Mantuvo sus ojos por un segundo cargado. Un fantasma de una sonrisa, enigmática y fría, tocó sus labios. Fue en esa sonrisa donde el mundo de Alistair se inclinó sobre su eje. El reconocimiento chocó contra él con la fuerza de un golpe físico. El aire abandonó sus pulmones. La copa de champán en su mano se sintió de repente pesada, ajena. Era Leonor. Era su esposa. Su sencilla, invisible esposa, Beige, pero no podía ser. La mujer que tenía delante era una diosa, una reina. Se comportaba con una autoridad que él nunca había visto. El cabello ceniza había desaparecido. La ropa desaliñada había desaparecido. Los ojos cabizbajos y la postura de disculpa habían desaparecido. Cada rastro de la mujer a la que tan casualmente había ridiculizado y desestimado había sido aniquilado. En su lugar estaba esta impresionante extraña, que llevaba el rostro de su esposa. «Alistair, ¿estás bien? Pareces haber visto un fantasma», dijo Julian Croft, con un toque de diversión en su voz. Siguió la mirada atónita de Alistair, y sus cejas se alzaron con incredulidad. «Espera un minuto. Esa es... Leonor». Alistair no pudo responder. Estaba completamente, absolutamente sin palabras. Su boca estaba seca. Su mente era una vorágine de confusión y una extraña y aterradora nueva emoción. Celos. Observó, paralizado, cómo varios de los hombres más poderosos de la ciudad, hombres a los que había estado tratando de impresionar toda la noche, comenzaron a moverse hacia ella, sus expresiones una mezcla de admiración e intensa curiosidad.
Ella lo saludó con un discreto asentimiento y una sonrisa cálida pero reservada. Su voz, cuando habló, no era el susurro al que él estaba acostumbrado, sino un tono bajo y melodioso que se escuchaba fácilmente. Él había querido que fuera presentable. Había querido que fuera un accesorio. Pero esto no era un accesorio. Esto era una supernova. Y no solo había entrado en la habitación, se la había apropiado. El resto de la noche se desarrolló como un sueño febril para Alistair. Se sentía como si hubiera sido relegado al papel de espectador en su propio evento, observando un drama que no entendía, protagonizado por una mujer que creía conocer. Vio a su esposa, esta nueva e increíble Leonor, moverse entre la brillante multitud de la gala, no con la incertidumbre tímida que esperaba, sino con la compostura de una diplomática experimentada. Antes de que pudiera recuperarse de su shock inicial y cruzar el salón hacia ella, fue interceptada por Julianne Croft. Alistair observó con la mandíbula tensa cómo su principal rival tomaba la mano de Leonor, inclinándose ligeramente para besarle los nudillos en un gesto de galantería del viejo mundo. «Leonor», dijo Julián, su voz teñida de admiración genuina. «Debo confesar que casi no te reconozco. Estás absolutamente magnífica». Alistair esperaba que Leonor se sonrojara, que tartamudeara, que se encogiera ante la atención. En cambio, ella inclinó la cabeza con gracia. «Gracias, Julián. Es asombroso lo que puede hacer un cambio de perspectiva». Su respuesta fue suave, ingeniosa, y contenía un sutil doble significado que claramente no pasó desapercibido para Croft, quien rió en señal de aprecio. Alistair comenzó a caminar hacia ellos, un instinto posesivo y primario activándose. Esa era su esposa. ¿Qué estaba haciendo Croft? Pero mientras se acercaba, Leonor se volvió para saludar a Marcos Espina, el notoriamente reclusivo multimillonario tecnológico. Alistair había estado tratando de conseguir una reunión con Espina durante meses. Ahora su esposa estaba hablando con él, como si fueran viejos amigos. «Señor Espina», dijo, su voz clara y tranquila. «Me fascinó la reciente adquisición de su empresa de la firma de logística de IA, Omnicorp. Su modelado predictivo es revolucionario, pero me imagino que el verdadero desafío será integrar su volátil base de código con su infraestructura existente». Espina, un hombre que despreciaba notoriamente las conversaciones triviales, la miró con genuina sorpresa e interés. «¿Usted sigue la logística de IA? Yo sigo las inversiones inteligentes», respondió Leonor suavemente. «Y esa fue una de las más inteligentes que he visto en todo el año». Alistair se detuvo en seco. No tenía idea de que ella siquiera supiera qué era la logística de IA. Observó, atónito, cómo ella y Espina entablaban una animada conversación técnica. Espina asintiendo con entusiasmo. Los poderosos y la socialité que los rodeaban se sintieron atraídos por su órbita, no solo por su deslumbrante apariencia, sino por la palpable inteligencia y confianza que irradiaba. Sintió una punzada caliente de algo feo y desconocido. Celos. Rápidamente le siguió un sentimiento aún más inquietante. Era irrelevante para ella. No lo buscaba. No parecía necesitar su validación o su presencia. Estaba construyendo sus propias conexiones, acaparando su propio protagonismo. Finalmente, logró acorralarla cerca de la terraza. «Leonor», dijo, su voz saliendo más áspera de lo que pretendía. «¿Qué es todo esto? ¿Qué te hiciste?» Ella se volvió para mirarlo, sus ojos avellana fríos y directos. La mirada en ellos no era la de una esposa que saluda a su marido,
sino la de una extraña evaluando un obstáculo. Decidí usar algo más que beige, Alistair. Creí que estarías complacido. ¿Complacido? Esto es un disfraz, un truco ridículo, siseó, tratando de recuperar el control. Intentó tomarle el brazo, su viejo hábito de dirigirla físicamente activándose. Ella retrocedió medio paso, justo lo suficiente para que su mano cayera en el espacio vacío. El rechazo fue sutil, pero absoluto. ¿Lo es?, preguntó, su voz peligrosamente tranquila. ¿O es posible que la mujer con la que has estado viviendo durante 3 años fuera el disfraz, y esta es la primera vez que ves a la verdadera yo? Él se quedó estupefacto. No tuvo respuesta. Estaba acostumbrado a sus quejas, a su silencio. Esta frialdad, esta articulada desafío, lo desarmó por completo. La gente está mirando, gruñó, intentando una táctica diferente. Estás montando un espectáculo. Yo. Ella miró alrededor del salón de baile. La única persona que veo montando un espectáculo, Alistair, eres tú. Todos los demás parecen estar pasándolo de maravilla. Ella le dio otra de esas pequeñas sonrisas enigmáticas. Ahora, si me disculpas, el curador del Guggenheim quiere discutir una posible donación. Creo que es amigo de mi padre. Se dio la vuelta y se alejó, dejándolo solo y expuesto. El emperador no tenía ropa, y por primera vez en su vida, Alistair Blackwood se sintió un tonto. Había pasado años burlándose de la mujer callada a su lado, mientras una reina yacía dormida. Esa noche ella había despertado, y al hacerlo, había reescrito completamente las reglas de su mundo. Él ya no era el sol alrededor del cual ella orbitaba. Era solo otro planeta, de repente sacado de su eje, observándola trazar su propio camino por el cielo. El miedo que había sido una chispa ahora era un fuego furioso. No solo la había subestimado, había perdido algo que ni siquiera sabía que tenía. La gala fue una ejecución pública del ego de Alistair. Los días siguientes fueron la lenta y agonizante autopsia. La ciudad zumbaba, pero no sobre él o el patrocinio de su empresa. Zumbaba sobre Leonor Blackwood. Las páginas de Sociedad, que nunca la habían presentado, ahora estaban llenas de descripciones sin aliento de la mujer misteriosa que había cautivado la Gala Metrópolis. Fotos de ella estaban por todas partes, fría, serena y devastadoramente elegante. Llamaron a su transformación milagrosa, impresionante, el debut de la década. Para Alistair, cada titular era otra vuelta de la navaja. Regresó al ático después de la gala, esperando. No sabía qué. Una confrontación. Una explicación. En cambio, no encontró nada. La habitación de Leonor estaba en silencio. La puerta cerrada. A la mañana siguiente, ella se había ido antes de que él se despertara. Una breve nota formal quedó en la isla de mármol de la cocina. Estaré en el antiguo apartamento de mi madre en la ciudad por un tiempo. Mi asistente se coordinará con la tuya si se requiere algo. La furia fría que se levantó en él fue un mecanismo de defensa contra el sentimiento más profundo y aterrador de confusión total. Esta no era la mujer con la que se había casado. Este no era el trato que había hecho. Tenía que entender. Trató el problema como cualquier amenaza comercial. Lanzó una investigación. Su primera llamada fue a David Chen, su discreto y despiadadamente eficiente jefe de seguridad. Quiero saber todo lo que Leonor ha estado haciendo durante los últimos 6 meses, ordenó Alistair, paseando por su oficina en lo alto de la ciudad. Cada reunión, cada llamada telefónica, cada transacción con tarjeta de crédito. Quiero saber quién estuvo detrás de este circo.
David, un hombre acostumbrado a desenterrar secretos de espionaje corporativo y a investigar acuerdos multimillonarios, se quedó momentáneamente desconcertado. Señor, sobre la señora Blackwood. ¿Me oíste, David? Todo, y quiero el nombre de la estilista que creó ese vestido. El primer informe llegó a su escritorio en 48 horas, y solo profundizó el misterio. No había estilista registrada. El vestido había sido encargado directamente a un diseñador en Amberes, pagado con una cuenta bancaria privada que Alistair no reconocía. Los estilistas de cabello y maquilladores eran freelancers que habían firmado NDA, acuerdos de confidencialidad. Inquebrantables, pero un nombre aparecía con una frecuencia intrigante. Isabella Rossi, la legendaria consultora de imagen que había desaparecido de la vida pública hacía una década. Los registros telefónicos mostraban múltiples llamadas entre Leonor y un número privado en Roma, seguidas de registros de vuelos que mostraban la llegada de Isabella a Nueva York 3 semanas antes de la gala. Alistair miró el nombre. Isabella Rossi no era una estilista a la que se contrataba. Era una hacedora de reyes, una mujer que solo trabajaba con líderes mundiales e íconos culturales. ¿Cómo diablos Leonor había conseguido una reunión con ella? El informe financiero fue aún más impactante. David había logrado rastrear la cuenta bancaria desde la que se pagó el vestido. Formaba parte de una cuenta de corretaje privada a nombre de soltera de Leonor. Vega, una cuenta que Alistair había descartado años atrás. Abrió la cartera, su acceso como su marido dándole la autoridad que necesitaba, y se le cortó la respiración. No era dinero de bolsillo, era una fortuna. La herencia inicial de unos pocos millones había sido cultivada con una habilidad impresionante. Había invertido temprano en firmas tecnológicas oscuras que desde entonces habían explotado. Había vendido en corto a un gigante minorista en quiebra meses antes de su colapso público. Había diversificado en energía verde y productos farmacéuticos, con la previsión de un depredador experimentado de Wall Street. Su cartera había crecido exponencialmente, rivalizando ahora con el patrimonio neto de algunos de los hombres que consideraba sus pares. Ella era, por derecho propio, independiente y asombrosamente rica. Sintió una ola de vértigo. Él la había estado llamando contable, mientras ella jugaba tranquilamente en el mercado como una virtuosa. Le había sermoneado sobre su tarjeta negra ilimitada, mientras ella amasaba una fortuna que él ni siquiera sabía que existía. La dinámica de poder que había dado por sentada era una ficción completa. Ella no lo necesitaba. No lo había necesitado durante mucho tiempo. Impulsado por una nueva y desesperada necesidad de respuestas, Alistair hizo algo que no había hecho en 3 años. Investigó su pasado. Llamó a un contacto, un investigador privado de la vieja escuela llamado Finn, y le pidió que investigara a la familia Vega, específicamente la vida de Leonor antes de su matrimonio. La historia que Finn reconstruyó fue una tragedia silenciosa. Los Vega habían sido algo más que ricos. Eran socialmente prominentes. Pero cuando Leonor era una adolescente, su padre se vio envuelto en un desagradable y sonado escándalo de uso de información privilegiada. Aunque finalmente fue exonerado, el frenesí mediático fue implacable. Acosaron a la familia con paparazzi acampados fuera de su propiedad. Un fotógrafo particularmente agresivo había causado un accidente automovilístico que hirió gravemente a su madre, Catalina, una lesión de la que nunca se recuperó por completo, lo que la llevó a depender de los analgésicos
que finalmente contribuirían a su temprana muerte. El trauma había cambiado profundamente a Leonor. Había sido brillante, vibrante y al borde de una carrera brillante. Pero la naturaleza depredadora del ojo público, la forma en que su familia fue destrozada por deporte, la había empujado a esconderse. Su sencillez, su quietud, su invisibilidad, no era su naturaleza. Era una fortaleza. Ella había construido deliberadamente un caparazón a su alrededor, un mecanismo de defensa para asegurarse de que nadie la volvería a mirar, juzgar o herir. Alistair colgó el teléfono, las palabras del investigador resonando en la oficina silenciosa. Sintió una vergüenza profunda y desgarradora. No solo se había burlado de ella por ser sencilla, se había burlado de su armadura. Había menospreciado los mismos muros que ella había construido para protegerse del tipo de mundo público brutal en el que él se deleitaba. Él había sido el monstruo del que ella se escondía, y él había estado viviendo en su casa. Su teléfono zumbó. Era una alerta de su departamento legal. La empresa de Julian Croft, Croft Consolidado, acababa de presentar una propuesta formal para una empresa conjunta. No estaba dirigida a Industrias Blackwood. Era una iniciativa de energía verde multimillonaria, y la propuesta estaba dirigida directamente a la señora Leonor Vega, CEO de EV Capital, el nombre oficial de su firma de inversión privada. Croft no solo la había admirado en la gala, había reconocido su poder, y ahora la trataba como a una igual, una jugadora formidable en un juego que Alistair creía poseer. La última pieza de su superioridad se desmoronó. Armado con la devastadora verdad de su propia ignorancia, Alistair sabía que no podía dejar que esto se desarrollara a través de asistentes y abogados. Condujo hasta la dirección en la nota de Leonor, una elegante casa de piedra clásica en West Village que se sentía a un mundo de distancia de la fría modernidad de su ático. Le parecía a ella, discreta, sólida y poseedora de una fuerza tranquila y oculta. Ella misma abrió la puerta. No llevaba un vestido ni maquillaje hábilmente aplicado. Vestía pantalones negros sencillos y un suave suéter de cachemira, con el cabello recogido sin apretar. Sin embargo, la mujer tímida se había ido para siempre. La confianza que había lucido en la gala seguía allí ahora, un núcleo tranquilo e inquebrantable de su ser. Ella lo miró no con ira, sino con una distancia tranquila y evaluadora. «Alistair», dijo, su voz uniforme. «No te esperaba. ¿Puedo pasar?», preguntó él. Las palabras sonaron extrañas, humildes. Nunca había pedido permiso para entrar en una habitación de su propia casa. Ella dudó por un segundo, luego se hizo a un lado. El apartamento estaba lleno de libros, madera cálida y muebles cómodos. Era un hogar, no una sala de exposiciones. Era ella. Él no sabía por dónde empezar. La arrogancia que había sido su configuración predeterminada durante toda su vida lo había abandonado. «La gala», comenzó, su voz ronca. «Leonor, te quedaste sin palabras», terminó ella, con una sonrisa irónica y triste en los labios. «Ese era el objetivo. Por una noche, quería que me vieras, que realmente me vieras. Fui un tonto», dijo. La admisión le costó más que cualquier negocio fallido. «Un tonto cruel y ciego. Leí los informes, Leonor, sobre tus finanzas, sobre tu familia, sobre lo que le pasó a tu madre». Su expresión tranquila vaciló por un momento, un destello de dolor antiguo en sus ojos. «Me hiciste investigar. No era una acusación, solo una declaración de hechos.
Tenía que entender, suplicó, dando un paso más. Tenía que saber quién era realmente la mujer con la que me casé. Las cosas que te dije. La forma en que te traté. Llamé a tu escudo una debilidad, porque era demasiado arrogante para ver lo que realmente era. Lo siento mucho. La disculpa quedó suspendida en el aire entre ellos. Era genuina, arrancada de un lugar de profunda vergüenza. Leonor escuchó, su mirada firme. Caminó hacia un pequeño escritorio de caoba y recogió un grueso sobre de Manila. Se lo extendió. Yo también lo siento, Alistair, dijo suavemente. Siento haberme permitido ser invisible durante tanto tiempo. Siento haber dejado que mi miedo dictara mi vida. Siento que nuestro matrimonio no fuera más que una jaula para ambos. Él tomó el sobre. Sus dedos se sintieron entumecidos al abrir la solapa y ver el membrete legal. Papeles de divorcio. Su corazón se hundió. No, susurró. Leonor, no lo hagas. Te veo ahora. Juro por Dios que te veo. Empecemos de nuevo. Déjame conocer a la verdadera tú. La mujer que puede cautivar un salón de baile y ser más lista que Wall Street. Déjame ganarme un lugar en tu vida. Ella negó con la cabeza, no con malicia, sino con una suave y definitiva resolución. Esto no es un castigo, Alistair, y no es una táctica de negociación. Es una declaración. Ya no soy la mujer que firmó ese contrato de matrimonio. Esa Leonor Vega se ha ido. Pasé 3 años en tu sombra, y finalmente estoy lista para estar bajo mi propio sol. Él miró los papeles, luego de nuevo a su rostro, viendo realmente la inteligencia, la fuerza y la resistencia grabadas allí. Había poseído un diamante y lo había tratado como una piedra común, solo dándose cuenta de su valor cuando ya no era suyo. La ironía era aplastante. El maestro de las adquisiciones había fallado en la fusión más importante de su vida. ¿No hay ninguna posibilidad?, preguntó, su voz quebrándose con una vulnerabilidad que los sorprendió a ambos. La antigua yo habría tenido miedo de irse, dijo, su voz llena de una paz recién encontrada. La nueva yo tiene miedo de no hacerlo. Tengo un negocio que manejar. Julian Croft acaba de proponer una empresa conjunta muy interesante. Permitió una pequeña y segura sonrisa. Tengo una vida que construir, mi propia vida. Ella no le pidió que se fuera, pero él supo que era hora de irse. Se quedó allí por un momento más, los papeles de divorcio como un peso muerto en su mano, memorizando el rostro de la increíble mujer que tan descuidadamente había desechado. Había querido dejarla sin palabras, pero al final, ella había sido la que lo había silenciado, no con un vestido, sino con su fuerza tranquila e inexpugnable. Salió de su casa y regresó a la ciudad, una ciudad que de repente sentía que le pertenecía más a ella que a él. La historia no había terminado, él lo sabía, pero por primera vez no era él quien la escribía. Leonor Vega Blackwood. No. Leonor Vega sostenía la pluma, y su primer capítulo apenas comenzaba. Pasaron 6 meses. Las estaciones en Nueva York cambiaron, pero el cambio en la estructura de poder de la ciudad fue más dramático que las hojas cambiantes en Central Park. El nombre Blackwood todavía inspiraba respeto en las salas de juntas, pero el nombre Vega ahora provocaba algo más potente. Intriga. Leonor no regresó a la jaula dorada de Park Avenue. El divorcio se finalizó con una eficiencia tranquila que era característica de su nueva vida. No hubo batallas de tabloides ni recriminaciones públicas. Los términos de Leonor eran simples. No quería nada de la fortuna de Alistair.
solo quería una separación limpia, dejándola libre para continuar construyendo la suya propia. Este acto, más que cualquier otra cosa, consolidó su estatus como una figura de inmensa y fuerza independiente a los ojos del público y del mundo financiero. Su firma, Ave Capital, se mudó a una elegante oficina en el recién desarrollado Hudson Yards, un espacio de luz, cristal y diseño vanguardista. Era el opuesto arquitectónico del opulento y pesado ático de Alistair. Aquí prosperó. La empresa de energía verde con Julian Croft, apodada Helios, fue un éxito rotundo. Estaban adquiriendo terrenos, innovando y atrayendo inversores que se sentían atraídos no solo por la rentabilidad del proyecto, sino por la formidable reputación de Leonor, por su investigación meticulosa e inversión ética. Su asociación con Julián era de profundo respeto intelectual. Él era un astuto hombre de negocios, pero se encontraba constantemente impresionado por su capacidad para ver ángulos que él había pasado por alto, para calcular riesgos con una precisión tranquila que rozaba lo profético. Sus reuniones eran un rápido intercambio de ideas, datos y estrategia. Helios es estable, pero necesitamos diversificar nuestras adquisiciones del cuarto trimestre, afirmó Leonor una tarde, de pie frente a una tabla digital en la sala de conferencias. El clima geopolítico es demasiado inestable para depender únicamente de la energía solar. Estoy buscando una empresa en Finlandia especializada en captura geotérmica. Su tecnología está 10 años por delante. Julián se reclinó en su silla, con una sonrisa genuinamente impresionada en su rostro. Finlandia. Por supuesto. Mientras todos los demás miran el desierto, tú miras debajo del hielo. Nunca dejas de sorprenderme, Leonor. Se trata de ver todo el tablero, Julián, respondió ella, su confianza natural y modesta. No había coqueteo entre ellos, ni rastro del romance que los columnistas de chismes querían desesperadamente inventar. La suya era una conexión forjada en el crisol de la ambición y la brillantez mutua. Era, a su manera, más íntima y mucho más poderosa que un simple romance. Mientras tanto, Alistair Blackwood vivía en el eco de su antigua vida. El extenso ático, que alguna vez fue un símbolo de su dominio, ahora parecía un mausoleo. El silencio era inmenso. Había tratado de llenarlo al principio, organizando fiestas y llevando a casa el tipo de mujeres hermosas y vacías que alguna vez había preferido. Pero encontró sus conversaciones vacías, sus risas chirriantes. No eran ella. Carecían de la profundidad, el fuego oculto, la inteligencia tranquila a la que había estado ciego durante tanto tiempo y que ahora anhelaba con un dolor desesperado. La veía, por supuesto. Era imposible no hacerlo. La vio en la portada de Forbes, perfilada como la titán tranquila de Wall Street. Vio fotos de paparazzi de ella saliendo de una conferencia en Ginebra, luciendo elegantemente chic con un traje de pantalón a medida. Su expresión concentrada y serena. La vio siendo entrevistada en cadenas de noticias financieras, hablando con una elocuencia y autoridad que le oprimieron el corazón con una mezcla de orgullo y profunda pérdida. Una noche, estaba mirando desde su automóvil, atascado en el tráfico de la Quinta Avenida. Una valla publicitaria digital encima de él se iluminó. Era un anuncio de la iniciativa Helios. Mostraba una imagen impecable de un parque eólico al amanecer, y en la parte inferior los logotipos corporativos de Croft Consolidado y Ave Capital, su nombre iluminado a 20 pies de altura.
su rival y su ex esposa construyendo el futuro juntos. Finalmente entendió. Había pasado su vida adquiriendo cosas, empresas, edificios, activos. Había tratado a Leonor como su adquisición definitiva, y en su arrogancia nunca se había molestado en mirar dentro del papel de regalo. Había poseído un tesoro y lo había dejado escapar de sus dedos porque era demasiado tonto para reconocer su valor. Su teléfono zumbó. Era su padre. «Alistair», dijo la voz áspera del anciano, «veo que tu ex esposa está causando sensación. Quizás deberías haber prestado más atención a lo que tenías». La línea se cortó. La crítica del único hombre cuya aprobación siempre había buscado fue el golpe final y aplastante. Alistair miró desde la valla publicitaria, desde su nombre iluminado, a su propio reflejo en la pulida ventanilla de su limusina. Vio a un hombre que lo tenía todo y nada. Tenía el dinero, el poder, el horizonte, pero estaba completa. Absolutamente solo. A kilómetros de distancia, en su propia oficina, Leonor estaba junto a la ventana, mirando la misma ciudad. No veía una colección de edificios que él poseía. Veía una red de oportunidades, un futuro que estaba construyendo a sus propios términos. Los últimos 3 años habían sido un invierno tranquilo y doloroso, pero ahora era primavera y todo empezaba a crecer. Tomó un sorbo de su té, con una pequeña y genuina sonrisa en su rostro, y volvió a su trabajo. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre la ciudad, pero en su mundo se sentía como el amanecer. La historia de Leonor es un poderoso recordatorio de que las personas más calladas a menudo tienen más que decir, y que la verdadera fuerza no se trata del ruido que haces, sino de los cambios que inspiras. Ella transformó no solo su apariencia, sino su destino, demostrando que la autoestima es el accesorio más impresionante de todos. No necesitaba un príncipe que la salvara. Solo necesitaba recordar que siempre fue una reina. Si su viaje de ser un fantasma en una jaula dorada a la dueña de su propio imperio les conmovió, por favor, háganmelo saber dándole me gusta a este video. ¿Qué parte de su transformación les pareció más poderosa? Compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación.